Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país, pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas por aquí. ¿Y sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y es en este podcast donde vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, willkommen in el fin de la era Merkel. O se puede decir zu, o bei, o am, no sé cómo se dice willkommen, in, am, zu. No sé, Raúl, le preguntamos a Raquel tal vez. Sí, luego se lo preguntamos. Y ella nos ayuda, ¿no? ¿Cómo andas, Raúl? Bien, bien, bien. Bueno, un poco decepcionado con que no hayan decidido no abrir todavía los kenaipes, pero bueno, hay que seguir esperando. Como que tenés una fijación, me parece, Joder, con el porque tema. llevan 5 meses cerrados. O sea, soy español. Claro. O sea, español y VAT es lo mismo. O sea, Claro. Bueno, al menos, tenemos elecciones el fin de semana que viene y el lunes es fiesta en Berlín, este lunes por el Día de la Mujer y nada. Sí, bueno. por fin hay elecciones, porque va a ser, creo que es la primera vez que hay elecciones reales. Ya tuvimos una elección dentro de la CDU, pero desde que empezamos a hacer este podcast será la primera elección, ¿no? Con la que nos vamos a enfrentar. Correcto. Nos vamos a enfrentar con todo porque queremos hacer, como hicimos hace un tiempo, hace unas semanas, una transmisión en vivo por Twitch. Ya lo probamos, funcionó. O sea, probamos que podemos ser centennials de casi 40 años. Sí, también. Y nos salió bien, ¿eh? Hubo, no sé, creo que 7.000, 8.000 personas o más. En la lista. Y eso lo vamos a duplicar porque hay elecciones en Baden-Württemberg y en Rheinland-Pfalz. Muy interesante. Especialmente las primeras son muy importantes, ¿no? Por el tema de los verdes, lo venimos hablando. Nuestro amigo Sebastián dice, basta hablar de los verdes. No sé, ¿estamos exagerando con el tema? Bueno, no sé. porque son muy importantes. Por ellos van a pasar muchas cosas este año electoral, ¿no? Y haremos entonces programa especial el viernes que viene y retransmisión en vivo el mismo domingo, ¿no? Para seguir los resultados y hacer los primeros análisis. Tendremos algún invitado, la Elefante Runde, ¿no? En el Twitch. Va a estar bueno, sí. Lo llamamos a algún elefante que conocemos. Algún elefante. O elefanta. Bueno, eso. Y estás contento. En la semana voy a decir algo que no tiene nada que ver ni con Merkel ni con Alemania, pero pasó algo importante esta semana. Gritaste un poco. Sí, por primera vez en mucho tiempo grité un gol importante del Barça, ¿no? De Gerard Piqué, el que debería ser el presidente del Barça. Y nada, también estoy muy contento hoy porque tenemos un episodio especial, ya es el número 27, un episodio especial con una invitada también especial, que tiene mucho que contar, ¿no? Sí, y justamente hoy cambiamos un poco los roles, ¿no? Porque en realidad esta persona que invitamos hoy es alguien que siempre nos llama a nosotros a su programa. Hay una pista, ¿no? De por dónde va la cosa. Y le contamos cosas, no sé, sobre política alemana o sobre lo que trabajan en la red, ¿no? Etcétera. Y bueno, hoy la tenemos, pero del otro lado del mostrador, la ponemos ahí como invitada, ¿no? Sí, bueno, además estamos muy agradecidos de que nos llame siempre para hablar de esos temas. Y hoy le damos la vuelta a la dinámica y somos nosotros los que invitamos a Alejandra López a nuestro programa, a nuestro podcast. Ella es periodista, guionista y conductora de la programación en español de Cosmo Radio, que es una cooperación de Radio Bremen, Radio Berlín y Brandenburg y la BDR, y que lleva por nombre Estación Sur, y que tiene mucha historia, como nos va a contar ella, y que es, para mí, la radio de la comunidad hispanohablante en Alemania. Así que nada, buenos días, Alejandra. ¿Cómo estás? Buenos días, chicos. Bueno, qué honor, estar del otro lado hoy, ¿eh? Tengo un poco de miedo igual, ¿eh? ¿Qué me van a Normal, preguntar? sobre todo por Franco. No, yo hoy estoy tranquilo, no se preocupen. Bueno, ya hablamos del Barça y hablamos bien del Barça, o sea, eso es una buena señal. Hablamos bien del Barça, sí, es una señal. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación. Y luego, primero un poco pues mucha gente te ha escuchado, tu voz es conocida por la radio, también ahora pues también hacéis los vídeos de las entrevistas que publicáis en las redes sociales, que es muy interesante.
Pero primero algo de información personal para que quien no te conozca te conozca mejor y bueno, un poco de dónde eres, aunque por el acento está claro, ¿no? Cuánto tiempo llevas en Alemania, un poco por qué viniste, no sé, una pequeño intro de más bio, ¿no? De tu persona. Bueno, vengo de Argentina, o sea, eso creo que como decís vos, Ujú. no hay dudas, pero vengo de una ciudad que no es Buenos Aires. Ajá. Entonces, ¿Cómo tampoco es... existen otras ciudades aparte de Buenos Aires? No Sí, me- sí existen otras, además de Córdoba y además de Rosario. Y yo vengo de una que Ya. no es ni Córdoba, ni Rosario, ni Buenos Aires, y que tiene un nombre que cuando se los diga, no se lo olvidan en la vida. Y es más, van a ir Bueno. al mapa a buscar a ver a dónde queda. Yo vengo de Ujú. una ciudad que se llama Resistencia. Wow. Epa, ¿eh? no, Y es, nada, potente. y es la capital de una provincia que queda muy al norte, quizás una de las provincias más pobres de Argentina, justo junto con Formosa, la provincia del Chaco. De ahí vengo yo, digamos, o sea, y en este momento ya vivo más años fuera del Chaco que en el mismo Chaco, así que me podrían contar entre los elefantes también que O quieren sea, vos cruzaste convocar. esa frontera psicológica. Yo siempre pienso eso, ¿no? ¿Cuándo llega el momento en el cual viviste más tiempo de tu vida fuera del Mm. país del que te sentís, digamos, del que compone tu identidad de alguna manera? Y si eso cambia algo, no sé, ¿vos sentís algún cambio? ¿Te pasó algo a la mañana ese día que pasaste al otro lado, digamos? No, lo que pasa es que todavía la frontera, digamos, mental de los años que vivo fuera del país, todavía no la pasé. Sí pasé la frontera de la cantidad de años que vivo fuera del Chaco, que es mi Ah, ok, ciudad natal, entiendo. digamos. Ujú. Pero bueno, todavía esa otra frontera de país, no, gracias a Dios, todavía no la pasé. No sé, y me da miedo Mm. esa, ¿eh? Mm. Bueno, pero creo que también es como algo bastante simbólico, ¿no? Porque en realidad, ¿qué determina los años que viviste en algún lugar de tu identidad? Es muy complicado eso. No Es sé. verdad, hay dos Mm. cosas que dicen que es mental. El frío, aunque de eso no estoy muy de acuerdo desde que vivo en Alemania, y el otro la edad. Mm. Lo que sí es que, bueno, Mm. que estoy aquí en Alemania desde hace 20 años, pero el tango lo dice, Bueno, 20 años no es nada. claro. Wow, 20 Mm. un montón. 20 años es un montón, sí. Yo el otro día hacía 9 años que había venido a mi primera etapa berlinesa, el 28 de febrero de 2012, pero claro, luego me fui 4 años a Madrid y ahora he vuelto, o sea, no llevo ni en total ni 5 años. 20 años es una locura. Mi hermana lleva 17 también en Baviera y me parece una locura, ¿no? Pero bueno, en fin, es la experiencia que también nos traes hoy aquí, porque bueno, ¿viniste directamente a Berlín Sí, o sea, bueno, o- resumiendo un poquito, o sea, cuando terminé el colegio, como bueno, como Dios está en todas partes, pero atiende solo en la capital, me fui a estudiar a Mm, Buenos Aires, claro. Ujú. y después de, bueno, de haber estudiado en Buenos Aires y haber hecho un poco los primeros pasos en mi carrera, en el 2000 me vine para Berlín. Bueno, hay tres razones que nos suelen traer a todos a estos lares. Uno piensa Ujú. siempre, bueno, que es un trabajo, que es un estudio o un amor. Al final terminamos Ujú. todos acá por algún amor, así que bueno, yo llegué también por el Ujú. mismo camino. El amor no prosperó, pero No, bueno. gracias a Dios me quedé en Berlín y entonces sí conocí a mi verdadero amor. Entonces, bueno, que me quedé acá y quedé anclada en Berlín y siempre estuve en Berlín, digamos. Ujú. Soy también de aquellas que piensan de que, bueno, Alemania, Berlín, pero si no es Berlín, no sé dónde. Bueno, puede Ya, ser Baviera, exactamente. donde estoy yo ahora. Y coincido con vos en las tres razones, ¿eh? 100%. La mía también fue la Mm. tercera. Pero para salir ahí del plano personal, podemos volver si hace falta, pero te voy a llevar Ujú. al plano de lo que nos importa en este podcast, que es la política alemana. Y vos dijiste, llegaste a Alemania en el 2000, justo el año en el que Angela Merkel, la actual canciller, se hacía con el poder en su partido. Ahí la nombraban jefa de la Unión Demócrata Cristiana, la CDU. Y este podcast se llama El fin de la era Merkel, es decir, si tomamos desde el 2000 hasta ahora, son 21 años que de alguna manera marcaron la historia del país y de Europa, te podría decir, para algunos Ujú. incluso del mundo, ¿no? Los que ponen a Merkel allá arriba como la mujer más influyente en varios de los años en los que fue canciller. Y siempre le preguntamos cuando tenemos un invitado, ¿qué piensa de esta era Merkel? ¿No? Vos justo, insisto, estás casi prácticamente todo el periodo en el cual Merkel pasa a la primera plana total de la política alemana.
¿Qué pensamientos te genera Merkel? ¿Qué valoración harías de este tiempo? Bueno, remontándome a aquellos comienzos en los cuales, digamos, casi, bueno, yo no sabía una palabra de alemán cuando llegué aquí a Berlín. Ni siquiera Einbahnstraße era una palabra conocida para mí. En ese momento, bueno, viste que empezás primero a mirar la tele un poquito. Yo me acuerdo que a mí me llamaba la atención esta mujer. Cada vez que aparecía en algún noticiero, porque tiene una cara muy especial. Yo la relacionaba, bueno, en ese momento sin saber y con un poco de ignorancia de recién llegada y bueno, que todavía en los 20 y pico, Ujú. bueno, pero me llamaba mucho la atención, ¿no? Verla, me parece, bueno, me preguntaba siempre quién será esa persona, quién será esa mujer. Bueno, ahora sé quién es esa mujer. Y bueno, creo que se fue volviendo en esos 20 años una figura, como decías vos, súper determinante dentro de la política alemana, dentro de la política europea y, por qué no, del mundo, con muchos aciertos, pero también con muchos errores. Y bueno, Ujú. vos decías, al presentar el podcast, el fin de la era Merkel, estaba un poco, bueno, es algo que se está esperando. Lo que no se esperaba realmente es el desenlace que estaba teniendo en estos días la figura de Angela Merkel y la discutibilidad que tiene, digamos, en este momento, ¿no? Mm. El momento... Creo que es el momento más difícil para Merkel, la crisis de la pandemia, bueno, y las críticas que Mm. se están levantando en este momento debido, digamos, al manejo de la pandemia. Las voces cada vez se ponen más altas en torno, bueno, al tema de la vacunación y el testeo. Y Ujú. creo que, bueno, que eso, bueno, la situación pandémica actual es una prueba de fuego para todos, para Europa, pero para Merkel, bueno, no hay que olvidarse muchas cosas buenas que hizo en otro momento, pero bueno, es un momento muy crítico, ¿no? O sea, Sí, y sí. sobre todo en perspectiva al tema que, bueno, que también del cual hablábamos, hablaban y mencionaban ustedes recién, en este año electoral, sería muy complicado que pierda el timón, porque bueno, eso significa para todos un futuro complicado, ¿no? Claro, claro. El otro día hablábamos con Raúl y con el amigo Sirahuen que si Merkel Ah, hubiese hecho lo que está haciendo ahora, si no, digamos, si ella se presentaría a la próxima elección, ¿no? Tal vez sería diferente la cuestión. Seguro, ¿no? sí. Y desde luego no se imaginaba que el fin de su mandato iba a coincidir con una pandemia, ¿no? Creo que esperaba otro retiro diferente, ¿no? Otro estrés, Ujú. ¿no? Que este, ¿no? Pero es verdad que sí, hablábamos de... Ella no se presenta más, que decir, no tiene que rendir cuentas en unas elecciones y creo que eso está influyendo también en cómo está afrontando la pandemia. Pero bueno, iremos hablando un poco también de política durante la charla, pero volvamos un poco a la radio, que es un poco bueno, que es un poco, no, que es tu profesión, que es por lo que te hemos conocido también. Y bueno, cuéntanos un poco cómo y cuándo empezaste, desde cuándo está en la parrilla el canal en castellano. Obviamente Alemania es un país con una historia también de migrantes, tanto de la migración clásica de los 60-70, a los Gastarbeiter, como de los nuevos migrantes después de la última crisis, ¿no? ¿Por qué decidieron abrir esa programación? Un poco que nos hables de la cocina, ¿no? De Estación Sur y de Cosmos Radio. Bueno, un poco, o sea, vinculando un poquito también con mi biografía, o sea, a mí la radio es algo que me apasionó siempre. Mis padres son ambos periodistas y de chica, bueno, yo me crié en redacciones de diarios y en estudios de radio también. Así que Qué bueno, bueno. bueno, es en realidad el periodismo algo que siempre cuestioné de chica, ¿no? Ujú. De hecho, de adolescente lo detesté. Mm. Y bueno, por los caminos de la vida, bueno, terminé y bueno, y es la pasión de mi vida también, ¿no? Volviendo un poco al tema de Cosmo, ¿por qué radio en español? Esto tiene una larga tradición en Alemania, lo mencionaste un poquito recién. Con la llegada de los inmigrantes en los años 60, 70, los trabajadores invitados, los Gastarbeiter, como dicen los alemanes, eh,
En ese momento la televisión y la radio pública alemana consideró que era importantísimo crear programas de radio en lenguas extranjeras para que esos inmigrantes tengan, digamos, algún soporte en su lengua materna. Entonces, los programas en lengua extranjera como el español, el italiano, el griego, todos estos surgieron a principios de los 60 y estaban asentados en otras regiones. La televisión y la radio pública alemana tiene la ARD, que es la cadena nacional, y a su vez tiene cadenas regionales. Entonces, el español, por ejemplo, tiene su cuna en la tierra actual de Franco, en el Bayerischer Rundfunk, en Bayern. El italiano, por ejemplo, y el turco en la BDR, en Renania del Norte-Westfalia. Y en Saarländischer Rundfunk, en Saarland, no estoy segura cuál red de las redacciones inició ahí, pero bueno, esto fue un largo camino. Después yo voy a seguir un poco el del programa en español, que en su momento tenía creo que 1 hora diaria, ¿no? De 1 hora diaria. Una hora diaria, wow. Sí. Sí, cuando estaba en el Bayerischer Rundfunk. Después creería que a principio del año 2000, como son cooperaciones entre las regionales y qué sé yo, antes había más partners, ahora menos. Bueno, en algún momento de la historia se traslada la redacción griega y la redacción en español a Hessen, al Hessischer Rundfunk. Y ahí existía un programa diario de media hora, que tenía un carácter más noticioso. Y este programa se retransmitía, o bueno, todos los programas en lengua extranjera se retransmitían aquí en Berlín, por ejemplo, a través de una emisora que tenía la RBB, que se llamaba Radio Multiculti. Y en un momento llegamos a emitir casi en Multiculti en creo que 18 idiomas diferentes, ¿no? Wow. Y bueno, en el 2008, por razones de presupuestarias, la RBB decidió prescindir de la emisora Multiculti. Bueno, fue un gran problema, bueno, entonces hubo un gran debate en torno a este tema, pero las redacciones en lengua extranjera y el programa de Multiculti subsistió con un proyecto que también había en Renania-Westfalia del Norte, que era Funkhaus Europa, una emisora que un poco mira hacia el mundo y trae música, sonidos, digamos, globales que no se escuchan en las emisoras comerciales aquí en Alemania, y que también tiene un programa básico hecho por mucha gente que tiene trasfondo migratorio y programas en lengua extranjeras. Ya somos menos que en su momento, pero existe, por ejemplo, existía, perdón, en Funkhaus Europa un programa en turco, en kurdo, en árabe, en ruso, en polaco, en español, en griego. Y con el cierre de Multiculti se trasladan la redacción griega y la redacción española a Berlín y se vuelve a reducir. En lugar de una media hora diaria, pasamos a tener 1 hora semanal. Y ¿Ahí vos ya estabas en el programa? O sea, yo trabajaba en Multiculti, aunque no en el programa en español, ok. sino que trabajaba para Multiculti, para la redacción de música en alemán. Y cuando se decide fundar una redacción en español y una en griego aquí, nos convocan a gente que trabajábamos en su momento en Multiculti. Y bueno, yo convoqué a 2 personas más. Una fue Sergio Correa y otra, una gran conocida de ustedes también y una gran periodista, Úrsula Moreno. Y entre Úrsula, Sergio y yo le dimos forma a lo que fue Estación Sur. Esto fue el primer programa de Estación Sur, se emitió el 3 de enero del 2010. Y Wow. O sea que la fundación de Estación Sur viene contigo, con Úrsula y con Sergio. sí, Son los tres que... nosotros somos los 3 elefantes de Estación Sur, digamos. Y No, pero bueno, vaya historión, Alejandra, impresionante. O sea, yo sabía que había en Bayer una radio para el tema de la comunidad hispanohablante, porque, bueno, obviamente cada región hacía la radio de la comunidad más numerosa, ¿no? claro. Y en Bayer había muchos españoles también, pero no sabía que tenía esa narrativa continuada, digamos, que eso que nació ahí en el 61
llega al programa que a veces voy yo a charlar contigo, con lo cual, no sé, tiene como mucha más historia y es muy bonito, ¿no? Escuchar esta historia que estás contando, la verdad. Sí, la verdad que sí. Bueno, y también un poco porque, bueno, si seguimos un poco la historia, cómo fue cambiando y evolucionando la cosa. Yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos en el 2010, nuestro concepto era totalmente otro, porque estábamos en ese momento mucho más enfocados a traer cosas de Latinoamérica y de España hacia Alemania, porque no había, bueno, todavía el tema de las redes sociales estaba como empezando, no estaba tan popular, y la gente quería enterarse de lo que pasaba en los lugares de origen, de Claro. origen. Bueno, un poco a través de estos últimos 10 años, ¿qué les voy a contar? O sea, la situación creo que cambió absolutamente, ya con la llegada bueno, de todos los españoles que llegaron en el 2008, 9, 10, fue cambiando de a poco el concepto y nos fuimos empezando a dar cuenta de que las necesidades eran otras, que aparecían otro tipo de, de medios también, o sea, porque no somos los únicos que hablan español dentro de la estructura de la ARD, digamos, pero Alejandra, y justamente mencionabas esto de las necesidades y tiene relación con lo que te quería preguntar. Concretamente ahora yendo a Estación Sur, ¿no? Y a la Estación Sur que hacen ahora en estos tiempos. sí. ¿Cuál sería la audiencia que tienen ustedes? ¿Quién los escucha? ¿Dónde los escuchan? ¿Los escuchan en Alemania? ¿Los escuchan fuera de Alemania? Porque al estar en internet, bueno, se puede escuchar en todos lados. Digamos, ¿cómo describirías lo que sería la audiencia de Estación Sur? Yo creo que la audiencia, como decís vos, fue cambiando mucho. Hay estadísticas, o sea, BDR empezó a hacer estadísticas hace muy poco para nosotros, o sea, para las pequeñas Ujú. redacciones, porque somos la griega, la kurda y la redacción en español son las redacciones más pequeñitas. Mi percepción, o sea, y esto es o sea, no me ajusto a estadísticas, pero yo creo que nos escuchan mucho. Los inmigrantes nuevos. Los inmigrantes Ujú. nuevos me refiero a los llegados en la última década. Eh, Ujú. Nos escuchan mucho también, o sea, creo que estamos muy vinculados a la comunidad hoy. Y Ujú. bueno, por estar geográficamente en Berlín, creo que estamos más afincados aquí, pero también nos escuchan de otras partes de Alemania, lo vemos en las estadísticas de Facebook, y nos escuchan también mucho de afuera. También Ujú. recibimos muchas, bueno, o sea, mails donde gente de otros lugares, por ejemplo, hace poco nos escribió alguien de Toledo, o sea, creo que es difícil de determinar exactamente de dónde viene el público, pero yo creo que sí tengo la sensación de que es un público eh, migrante reciente y yo creo que Ujú. los migrantes tenemos la costumbre hoy que tenemos la posibilidad de no escuchar los medios locales, sino si vos sos argentino, Franco, escuchás a la Lomir a lo mejor desde Argentina, pero no te pones todo el tiempo acompañando con, no sé, con Radio Cultur, con Inforadio, con medios de acá. Entonces, yo creo que tenemos como esa función, creo que hoy tenemos un poco la función que a lo mejor tenían la radio en aquellos 60, 70, o sea, Ujú. Claro. de juntar información de lo que está pasando acá, ¿no? Ujú. Con las Ujú. Yo comunidades. como oyente lo veo igual que tú, o sea, los contenidos que veo que hacéis tienen mucho que ver con eso, con la emigración, la última emigración, la última ola que también busca contenidos en internet para informarse, para saber qué está pasando, qué temas culturales hay, qué oferta hay, qué historias interesantes, ¿no? Es verdad que es lo mismo que buscaban los trabajadores españoles que trabajaban en alguna fábrica en Baviera en los años 60, son lo que buscamos ahora que estamos aquí, ¿no? Y es verdad que el hecho de estar en Facebook también nos permite llegar a otras comunidades que igual están fuera o que quieren venir a Berlín, tienen pensado, están viviendo en Argentina o en Colombia o México, donde sea, y están pensando en venir a vivir a Alemania y les parece una buena idea conocer el estado de las cosas a través de lo que vosotros contáis, ¿no? Pero Pero, viendo un poco... disculpa, Dime, dime. y desde lo periodístico creo que también es importante que creo que lo que nosotros hacemos es darle un espacio a temas y a personas que tienen mucho que decir, pero que no encuentran, digamos,
tenemos el espacio dentro de la agenda de los medios alemanes, porque bueno, eso también es bastante importante. Hay temas que a lo mejor, si se habla de la ley de participación aquí en Berlín, bueno, en los medios nacionales y en los medios grandes, o sea, tenés otra voz cantante, pero nosotros tenemos también mucha gente activa, mucha gente que está haciendo cosas, mucha gente que sabe un montón Ujú. y bueno, y eso nos da la posibilidad de abrirle la puerta a gente de nuestra comunidad a hablar de esos temas, ¿no? Claro. Ujú. Eso está claro. Y esto me lleva a otra pregunta que queríamos hacerte, ¿Está que es el tema guionado de esto, cómo... Raúl, o me parece a mí? No, no, no. Esto... Sí, hombre, tenemos a ver, lo contamos, ¿no? Obviamente tenemos un guión, pero luego nos vamos inventando cosas, pues tampoco queremos hacerlo tan... Pero sí, además, cuando tenemos un invitado o un invitado, pues siempre les explicamos un poco de qué les vamos a preguntar, no se vayan a encontrar aquí con preguntas extrañas, ¿no? Pero bueno, Claro. le estabas contando, ¿no? De que dais espacio a personas que no lo encuentran en los medios alemanes, obvio, porque también seguramente por la dificultad para expresarse en alemán también y porque no consideran que sean importantes sus historias en esos medios, ¿no? Pero hay suficientes temas y protagonistas para mantener una programación estable, ¿no? Porque el trabajo de producción tiene que ser complicado, ¿no? Y también queríamos saber qué temas son los que más te gusta abordar o con cuáles te sientes más cómoda, ¿no? Un poco que nos cuentes cómo es esta experiencia de la producción. Bueno, en realidad somos un equipo chico, pero bueno, Ujú. pero actuamos, digamos, creo que muy homogéneamente en el sentido de que cada uno está todo el tiempo mirando temas, Ujú. o sea, con todas las cosas que hay y todas las cosas y la capacidad y los proyectos que existen hechos por hispanoparlantes en Alemania, podríamos, yo creo, llenar una hora diaria. Pero bueno, Mm. nada, o sea, a veces es difícil inclusive elegir los temas o bueno, porque bueno, porque realmente hay muchísimo material, hay muchísima gente valiosa y todo, y entonces, bueno, creo que cada uno de nosotros, Sergio tiene como su fuerte, Rubén, que es nuestro compañero actual, porque bueno, Ujú. Úrsula estuvo en la parte fundacional, pero desde hace como eh, 5 o 6 años, o sea, el equipo actual de Estación Sur está compuesto por Rubén Gómez del Barrio, Sergio Correa y yo. Y entonces, bueno, cada uno tiene como sus temas, cada uno tiene bueno, sus mundos. Y entonces, bueno, creo Ujú. que esa pequeña diversidad que logramos traer los tres a Estación Sur hace que, bueno, que sea interesante para todos o para que cada uno encuentre algo que le interesa, ¿no? Ujú. Claro. Em, Saludos a Sergio y a Rubén desde aquí. un saludo sí, a los dos. Recordemos que estamos hablando con Alejandra López, la conductora de Estación Sur. Alejandra, vos si tuvieras que seleccionar una o dos iniciativas que llevó adelante la radio, o sea, me refiero a Estación Sur en particular, de las cuales vos decís, estoy orgullosa de haber entrevistado tal, o haber traído tal, o haber hecho tal cuestión, ¿qué seleccionarías vos? ¿Qué te gustaría destacar? Uy, en 10 años es mucho, pero yo me limitaría quizás a hablar un poco del presente de Estación Sur, ¿no? Dale, un top Eh, drive, ponele, un haceme. top drive, por ejemplo, un top drive, bueno, un top drive creo que estamos, tanto Rubén, Sergio y yo, los tres estamos muy orgullosos de, bueno, de haber presentado con ustedes, con vos, Franco, y con Andreu, el podcast de la transición alemana. Eso para nosotros fue bueno, traer un contenido, digamos, súper especial, política en alemán, bueno, tener a dos periodistas como de luz, dos personas, no, vos no sos periodista, sos analista político, pero bueno, dos personas que saben mucho de política alemana desde lugares diferentes, pero que explicaron en esta serie súper bien y trajeron aspectos que a lo mejor en el día a día alguien que vive hace poco acá no los conecta. Lo presentaron de una manera súper
copada. Y a mí, bueno, a los tres, tanto a Sergio como a Rubén y a mí nos encantó haber podido presentar la transición alemana en Estación Sur. Qué bueno, muchas gracias. Así que bueno, no es por tirar flores, pero es un gran proyecto. Y otro gran proyecto del que estamos orgullosos, bueno, que justamente implica a Raúl, es bueno, poder haber logrado, quizás, o sea, lo tendríamos que haber hecho esto mucho antes, pero la pandemia nos dio el empujoncito que faltaba y bueno, la cooperación que estamos haciendo con la red, bueno, de traer temas, de traer proyectos, bueno, de darle más, eso, somos tan pocos por otro lado que si no nos potenciamos entre nosotros y creamos comunidad, estamos Claro. complicados, ¿no? Así que por un lado esos dos proyectos y después me gustaría nombrar dos más que me parecen sumamente interesantes. Uno, el que estamos encarando ahora con la Escuela Europea Joan Miró, Ese me encanta ese. que bueno, que es un poco complicado por el tema de la pandemia, pero bueno, pusimos en marcha una cooperación que se llama Radio en la Escuela, en la que asistidos y coordinados por Gemma Terés, que es la coordinadora de Escándalo y todos los tutores de Escándalo que participan de este taller, o sea, los chicos son los que hacen radio y dan un poco su visión sobre, bueno, temas que les importan a ellos, ¿no? Por ejemplo, hicimos hasta ahora 3 capítulos. El primero fue ¿qué idioma hablan los chicos en el recreo? O sea, porque en las clases están repartidas entre español y alemán. Entonces, Sí. bueno, ¿cuál es el idioma que eligen ellos en el recreo? ¿Lo vas a spoilear o hay que escuchar el capítulo? Tenemos unas cuestiones técnicas por las cuales no nos podemos liberar, pero están en la página. Si ustedes ponen radio en la escuela, Cosmo Estación Sur, van a la página y ahí ya están los 3 capítulos que hay actualmente. Lo mismo con Sobrevivir en Alemania, que es la serie que estamos haciendo con la red, y lo mismo con Transición Alemana. Las 3 series están con todos sus capítulos para ver en nuestra página web. Y el cuarto proyecto que me encanta y me llena de orgullo un poco, y que no tiene nada que ver con la vida de Berlín en cierta medida, es que hace 2 años grabamos un concierto, fue el último concierto que grabamos en vivo, justamente el día que Franco, Raúl y Andreu presentaban el libro de Epidemia Ultra en Andenburg. Ese día grabamos nosotros el concierto de los Babasónicos en Berlín, en Binu. Bueno, hicimos una emisión especial de este concierto que se emitió en Navidad del 2019 y lo volvimos a repetir el año pasado en el verano porque, bueno, como no vienen bandas, fue el último que habíamos grabado. Y la semana pasada nos enteramos a través de Babasónicos que acaban de editar un disco. Durante la pandemia ellos hicieron 3 EPs. Uno que se llama Delivery Buenos Aires, que reúne grabaciones que hicieron ellos en conciertos en Buenos Aires. Otra se llama Delivery México y acaba de salir el viernes pasado Delivery Berlín con 6 temas que grabamos nosotros para ese momento, solamente que bueno, están remasterizados por el ingeniero de los Babasónicos, Gustavo Iglesias. Pero para nosotros es un gran orgullo, bueno, que la banda de haber tocado en tantos lugares del mundo haya, bueno, decidido seleccionar a Berlín para esta trilogía, ¿no? Me han dado unas ganas de ir al Vino, la verdad es que, wow. Volvemos al inicio del capítulo, las Kneipe. No, pero este es un local mítico de conciertos en Berlín, que además estaba cerca de donde yo vivía entonces, hace unos años. Y se echa mucho de menos los conciertos, el teatro y todo eso. Pero bueno, sigamos perseverando en esto. Todo pasará. Todo pasará, sí. Salimos un poco de la radio, Alejandra. Salgamos. Todo lo que nos has contado. Y queríamos preguntarte, porque también te dedicas al mundo del cine, que nos cuentes un poco cómo es trabajar en una superproducción en Alemania, ¿no? Que les cuentes a la audiencia del fin de la Merkel de qué se trata y cómo fue trabajar en esa película, ¿no? Bueno, en superproducción no sé porque no he trabajado nunca en una superproducción, pero, Bueno. pero gracias por el piropo.
Bueno, uno hace lo que puede, o sea, trabajar, o sea, creo que todo lo que hacemos, tanto el podcast de la era Merkel como, bueno, trabajar en la producción de una película o de un documental, son todas cosas que son muy gratificantes, pero que a veces, bueno, se hace difícil sostenerlas Mm, en el día a día, así que no tengo mucho que claro. explicarles. Eh, Mm, Yo o no sea, sé de qué está hablando esta señora. cosas que nos gratifican mucho, pero que a veces, bueno, en el día a día son muy mm, complicadas, ¿no? Bueno, qué sé yo, sí. mi marido es documentalista y nosotros tenemos una productora en la cual hacemos muchas películas documentales para la ARD. Y Ujú. bueno, de la película que vos estás hablando es Los Invisibles, Queremos Die Vivir, Die Unsichtbaren. Unsichtbaren, Wir Ujú, wollen leben. Bueno, es nuestro primer o nuestra primer gran producción, porque ujú, bueno, si bien surgió como un documental que contaba la historia de queríamos contar la historia de 4 judíos que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial viviendo de manera clandestina en Berlín. Porque este tema, yo vengo de Resistencia, de una ciudad donde, bueno, la comunidad judía es muy grande. De hecho, yo cuando era chica tenía, bueno, casi todos mis amigos eran judíos y bueno, se festejaban los Bat Mitzvah, iban a otro club, esto y lo otro, y los chicos tenían un humor sumamente especial en la época de la adolescencia. Bueno, creo que mi primer amor ujú, inclusive fue un chico judío. ujú. No sé, siempre esas historias de las familias que llegaron allá porque lograron escaparse, bueno, fue un tema que acompañó mucho mi biografía, ¿no? Entonces, al venir a vivir a Berlín, eh, bueno, este tema Claro, se activó todo eso. se activó todo este tema y bueno, investigando a raíz de otro documental que hicimos, donde descubrimos que una persona viviendo en la ilegalidad aquí en Berlín, después descubrimos que no fue una, que fueron muchísimas, o sea, para tirarles algunos números, al terminar... no, durante la guerra vivieron de manera clandestina en Berlín 7.000 judíos. Al Oh. terminar Mm, la guerra, sobrevivieron 1.500. Y la película esta de la que estamos hablando, Los Invisibles, cuenta la historia de 4 de ellos que en aquel momento tenían entre 17 y 22 años. Tenían una edad que la conocés vos, Franco, la conocés vos, Raúl, la conozco yo. Sabemos lo que mm, significa tener 17 y las ganas y el impulso de vivir que tiene uno cuando tiene 17, ¿no? El Ujú. mundo me mm, pertenece. Pero bueno, a nuestros protagonistas les tocó vivir esa etapa de su vida en un momento muy complejo de la historia y de la humanidad, digamos. Entonces, lo que cuentan un poco es con esa mirada sí, de adolescente, uno de adolescente porque tenía 16 cuando empezó todo y bueno, era el más chiquito de todos, pero bueno, un poco cuenta, digamos, bueno, ese deseo de juventud, o ese ser joven en un tiempo tan complicado como fue la Alemania nazi, ¿no? Ujú. Y bueno, nada, lo queríamos hacer como documental, pero de a poco fue creciendo, creciendo, creciendo y se transformó en un docudrama, bueno, que tiene casi, digamos, que es como si fuesen 2 películas. Por un lado está el material documental filmado en el 2009 y por otro lado ujú. están el rodaje cinematográfico, que bueno, que fueron 30 días de rodaje con un elefante de DOP, que es Jörg Wittmer, un camarógrafo que trabajó mucho con Terrence Malick, por ejemplo, actores de primera línea. Bueno, nada, fue la verdad tocar el cielo con las manos y nos gustaría repetir la experiencia y estamos trabajando para eso. Qué bueno, Alejandra, ¿dónde se Alejandra. puede ver? Si es que se puede encontrar. La película se estrenó en el cine aquí en Alemania y estuvo casi en el 2017. Existe un DVD, actualmente está en Netflix Alemania desde hace medio año para ver. Genial. También está disponible en todas las plataformas Amazon Prime. Bueno, en la ARD se proyectó hace poco también, en enero, en la Correcto. BDR.
O sea, ha recorrido bastante, o sea, y bueno, estamos muy orgullosos, pero también, o sea, si después cuando la vean ustedes, les quiero hacer esta pregunta porque a mí la verdad me sorprende muchísimo. Se vendió a 25 países, está con subtítulos en portugués, en italiano, en Estados Unidos estuvo 6 meses en cartel, está en chino, está en japonés, pero del único mercado del cual no se interesó ningún comprador, ni para cine ni para televisión, es del mercado español. ¿Pueden creerlo? Wow. Es muy fuerte, Es ¿no? un desastre, un desastre, un desastre. Un desastre porque un tema como ese también, ¿no? De memoria histórica también, tanto en muchos países de Latinoamérica como en España nos hace falta, ¿no? También trabajar. Les recomendamos a la audiencia que busquen Die Unsichtbaren, los invisibles en todas esas plataformas que ha comentado Alejandra, y aprovecho para decir que pueden seguir en Facebook a Cosmo Estación Sur, ponen Cosmo Estación Sur en el buscador y les sale. Ahí van publicando todas las entrevistas en vídeo, pueden ver algunos de los programas que... Pueden ver cómo es que la ha ido cara de comentando. Raúl también. Pueden ver cómo es la cara de Raúl. La de Franco. Sí, Andreu también está por ahí. Y nada, ¿cómo ha sido terminamos ya, Alejandra, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Ha sido dura? ¿Te ha gustado esto de pasarte al otro lado de ser la entrevistada? Sí, la verdad que me encantó, ¿no cambiamos? Bueno. Bueno, dale. Me siento ahí nos sentamos con Sergio y con Rubén a pensar la próxima emisión de Estación Sur. Bueno, pero la cuota femenina tiene que estar presente también, es verdad, che. Sí, eso está. Y más que estamos, o sea, hay que pensar un poco, bueno, hicimos mucho ya las mujeres, pero nos falta mucho por hacer todavía. Sí, bueno, además, coincido. Buen día para recordar esto, ¿no? Que tenemos el lunes también el Frauentag. Y nada, pues muchísimas gracias, Alejandra, por estar con nosotros. A mí me ha emocionado mucho la historia esa de las radios hispanohablantes del 61. Vamos a titular este podcast La radio de la comunidad hispanohablante en Alemania, si te parece bien. Y nada, nos escuchamos enseguida por algunos de los canales que compartimos. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que me encantó y bueno, vamos para adelante con todos los faroles. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Raúl. Bueno, es hora de despedirnos. Nos vemos en una semana con un nuevo episodio de El fin de la era Merkel. Recuerden que no este domingo, sino el próximo hay elecciones en 2 regiones de Alemania. Vamos a estar con el análisis, especulando, como siempre hacemos con Raúl, sobre qué va a pasar, qué no va a pasar y obviamente teniendo razón al fin y al cabo. Escúchenos en cualquiera de las plataformas, estamos en todas para escuchar podcasts. Si pueden, nos dejan una valoración. Cuídense mucho en este tiempo difícil de pandemia. Y El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Raúl, dime, Franco. Después de tanto tiempo en Berlín, ¿vos sos hincha del Hertha Berlín o de Unión Berlín? Fui una vez al campo de Unión Berlín contigo y salí horrorizado, así que si soy de alguno, seré del Hertha. Ay, yo creía que ibas a decir lo contrario, realmente. Bueno, chao. Vale, quítalo. Chao.